mal. Entonces sabiendo quién es el ladrón, porque el orgullo de pelear por un terreno que tú sabes que no es tuyo. Dime por qué derramar sangre inocente de un pasado que ya no tiene que ver con el presente de nosotros. Es que no quieren culpar de su situación actual, sabiendo que ustedes mismos son los que se causan mal. Cuando acepten sus errores y comiencen a cambiar, habrá más dominicanos listos para perdonar. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no la quiero. Es que debes comprender de que ya somos hermanos, que ya no importa el origen de dominicano o haitiano. No lo juzgue por su idioma ni por su color de piel, es que nada en este mundo te hace diferente a él. Cambia ya la ideología, no seas indiferente, que ellos también son humanos que padecen lo que sienten, que aportan a nuestra patria trabajando honradamente, y es por eso que merecen ser tratados como gente. Ya que ellos trabajan porque no te gusta trabajar y prefieres delinquir para así justificar. Como ellos cobran menos y a ti no te quieren dar la cantidad que le exigen, no te quieren emplear. Sácate esa empleomanía que tienes en la cabeza, que por eso día a día hay más haitianos en cada empresa. Y el problema